Jesulín de Ubrique siempre había sido un hombre que vivía con la sensación de que la vida se extendía como una plaza de toros ante él, infinita, vibrante y llena de oportunidades para brillar. Desde joven se había acostumbrado a recibir aplausos, a escuchar vítores y a sentir que su nombre se había convertido en sinónimo de triunfo. Sin embargo, el tiempo y la vida no distinguen de ídolos ni de grandes nombres, y un microinfarto llegó como un torero inesperado que le dio un revolcón de esos que hacen tambalear hasta al más valiente. Fue un aviso silencioso, un recordatorio cruel de que la salud es frágil y que lo que se tiene hoy, mañana puede desvanecerse. Aquella mañana, mientras se recuperaba en casa rodeado de una calma extraña, Jesulín comprendió que había llegado la hora de replantearse muchas cosas, entre ellas su testamento. Hasta entonces, el torero había mantenido un orden clásico y previsible en sus disposiciones. Sus bienes, propiedades y fortuna, producto de años de faenas, contratos publicitarios, negocios y patrimonio heredado, se repartirían principalmente entre su esposa, María José Campanario, y los hijos que compartía con ella. Para muchos era lógico, pero en ese reparto quedaba en un segundo plano un nombre que durante años había estado presente en su vida de manera intermitente: Andrea Janeiro, su hija con Belén Esteban. Andrea, aquella niña que creció bajo los focos sin desearlo, siempre había sido motivo de conversación en los programas de televisión, en las revistas del corazón y en tertulias interminables. Belén, la princesa del pueblo, se había convertido en la defensora más férrea de su hija, repitiendo una y otra vez que ella sola había sacado adelante a Andrea mientras Jesulín se mantenía distante, centrado en su nueva vida con Campanario. Esa herida había marcado una distancia insalvable entre ambos mundos, el de Belén y Andrea, por un lado, y el de Jesulín y su familia actual, por otro. El microinfarto, sin embargo, removió viejas emociones. Jesulín, postrado en la cama, recordaba con nitidez la primera vez que sostuvo a Andrea en brazos, la fragilidad de aquel bebé y el compromiso silencioso que juró en su corazón: cuidarla siempre. Se preguntó en qué momento se rompió ese hilo invisible, en qué instante había permitido que el ruido mediático y los problemas con Belén lo alejaran de su hija. Y entonces comprendió que aún estaba a tiempo de reparar parte de ese daño. Decidió rehacer su testamento con una determinación firme. No se trataba solo de bienes materiales, sino de dejar constancia, en un documento oficial, de que reconocía a Andrea como parte fundamental de su vida. Consultó discretamente con su abogado de confianza, quien le advirtió que incluir a Andrea en igualdad de condiciones con sus otros hijos podía generar tensiones en la familia, especialmente con María José. Pero Jesulín no dudó. Aquella decisión no era negociable. Lo que sorprendió a todos fue el segundo gesto que incluyó en el documento: una mención directa a Belén Esteban. No se trataba de un reparto de bienes sustancial, sino de un legado simbólico, una cantidad que serviría como reconocimiento a la mujer que, con todas sus luces y sombras, había criado y protegido a Andrea en solitario. Era un acto de reconciliación tardía, pero sincera, con la intención de cerrar un círculo de enfrentamientos mediáticos que habían durado más de 2 décadas. Cuando Belén se enteró de los rumores, su primera reacción fue de incredulidad. Durante años había cargado con el resentimiento hacia Jesulín, señalándole en los platós como un padre ausente. Ella había sido la voz, las lágrimas y la lucha de Andrea, y ahora escuchar que el torero había decidido dejarle algo en su testamento le generaba sentimientos encontrados. Por un lado, orgullo, porque por fin se reconocía su papel en la vida de su hija. Por otro, rabia, porque sentía que ese gesto llegaba tarde, demasiado tarde. Andrea, por su parte, siempre había preferido mantenerse al margen. Educada en la discreción, formada en Reino Unido, había buscado construir una vida alejada del foco mediático. Al conocer las intenciones de su padre, se mostró serena, aunque en su interior la noticia removió emociones que había aprendido a enterrar. Durante años había evitado enfrentarse a la decepción que le producía sentir que no era una prioridad para su padre. Ahora, aquel gesto la enfrentaba a un dilema: aceptar la reconciliación implícita o mantener la distancia que tanto le había costado construir.
Mientras tanto, en la casa de los Campanario Janeiro, el ambiente era tenso. María José, que había sido un pilar en la vida del torero, veía con recelo esta apertura hacia el pasado. No era que se opusiera a que Jesulín reconociera a Andrea, pero la idea de incluir a Belén Esteban en el testamento le parecía un exceso, un error que podía abrir viejas heridas y dar pie a más titulares en la prensa rosa. Para ella, aquello significaba volver a compartir protagonismo con una mujer con la que siempre había tenido una relación tirante, marcada por la rivalidad y la desconfianza. Los hijos pequeños, aún ajenos a las implicaciones legales y económicas, percibían que algo importante estaba ocurriendo. El torero, con un gesto solemne, intentó explicarles que todos sus hijos tenían el mismo valor en su corazón, que ningún documento podía medir el amor, pero que era justo dejar todo en orden para que, cuando él no estuviera, no hubiera disputas ni injusticias. La noticia corrió como pólvora en los medios. Programas como Sálvame y Espejo Público abrieron con tertulias encendidas, analizando cada detalle, cada rumor, cada palabra. Algunos colaboradores celebraban el gesto de Jesulín, viéndolo como un acto de madurez y reconciliación. Otros lo interpretaban como una maniobra para mejorar su imagen pública tras años de críticas. Belén, invitada a los platós, mantenía la compostura, pero dejaba caer frases que revelaban la tormenta interna que vivía. Yo no necesito nada de nadie, yo he sacado adelante a mi hija sola, y lo seguiré haciendo. Pero si por fin alguien reconoce la verdad, pues bienvenido sea. El microinfarto, que en otro contexto habría sido solo una noticia de salud pasajera, se convirtió en el catalizador de una historia mucho más grande, la de un hombre enfrentándose a su pasado, intentando reconciliar lo irreconciliable y poniendo en juego la paz de su familia. Jesulín, consciente de las consecuencias, optó por el silencio. No quiso dar entrevistas, no quiso alimentar el circo mediático. Prefirió que sus actos hablaran por él. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones discretas con notarios, ajustes en documentos y conversaciones tensas con Campanario. Ella, aunque al principio se mostró contrariada, terminó aceptando que su marido necesitaba cerrar ese capítulo pendiente con su hija mayor. «Haz lo que tengas que hacer, pero que no nos salpique a nosotros», le dijo en un momento de sinceridad. Jesulín asintió, consciente de que equilibrar el pasado y el presente era una tarea casi imposible. En los pasillos de Telecinco y Antena 3, la noticia seguía siendo oro puro. Se desempolvaron vídeos antiguos, entrevistas de Belén llorando en el Deluxe, declaraciones de Jesulín esquivando preguntas sobre Andrea, y se tejió un relato que parecía más una telenovela que la vida real. La audiencia se enganchó de nuevo al drama, reviviendo con nostalgia aquellos años en que la guerra entre Belén y Jesulín era el pan de cada día en la crónica rosa. Andrea, mientras tanto, decidió no dar declaraciones. Su silencio era una forma de protegerse, de no dejar que los focos volvieran a invadir su vida. Belén, aunque tentada, respetó la voluntad de su hija y se limitó a hablar de sus sentimientos como madre. Pero entre líneas dejaba claro que aquel cambio en el testamento, aunque positivo, no borraba todo lo sufrido. Jesulín, sentado en el porche de Ambiciones, miraba el horizonte y respiraba profundamente. El microinfarto había sido un aviso, y él lo había entendido. Sabía que la vida es corta y que el legado más importante no era el dinero ni las propiedades, sino la huella que dejaba en sus hijos. Quizá era tarde para recuperar el tiempo perdido, pero no lo era para dejar un mensaje claro. Todos sus hijos eran iguales, y Belén, pese a todo, merecía un reconocimiento por haber criado a Andrea con valentía. Ese documento firmado en la intimidad del despacho del notario no era solo un testamento, era una declaración de intenciones, una confesión silenciosa y una forma de pedir perdón sin palabras. Lo que vendría después, las reacciones, los debates y las tensiones familiares, eran inevitables. Pero Jesulín, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. Y así, entre rumores, titulares y emociones encontradas, la historia de Jesulín de Ubrique, Belén Esteban y Andrea Janeiro entró en un nuevo capítulo,
uno en el que el tiempo y la vida obligaban a dejar atrás rencores y pensar en lo verdaderamente importante, la familia, la memoria y la justicia emocional. El eco de la noticia no se apagaba, al contrario, cada día cobraba más fuerza. El rumor de que Jesulín había rehecho su testamento tras el microinfarto y había incluido a Andrea Janeiro, sorprendentemente, a Belén Esteban, desató un tsunami mediático de proporciones inimaginables. En los pasillos de Telecinco la excitación era palpable. Los redactores sabían que tenían material para semanas de tertulias, y los colaboradores se frotaban las manos anticipando enfrentamientos y exclusivas. Belén, consciente de la magnitud del asunto, recibió llamadas constantes. Productores, periodistas y compañeros de profesión querían arrancarle una declaración. Ella, con la experiencia que los años le habían dado, supo jugar bien sus cartas. Se mostraba cauta, ambigua, a veces incluso serena, como si por primera vez quisiera controlar el relato y no dejarse arrastrar por las emociones. En privado, sin embargo, sentía un torbellino en el pecho. El nombre de Jesulín volvía a su vida, no como el hombre que se distanció de su hija, sino como un padre que parecía querer reconocer errores del pasado. En las redes sociales, los fans de Belén Esteban no tardaron en posicionarse. Los mensajes se multiplicaban. Algunos aplaudían la madurez de Jesulín por rectificar y reconocer a Andrea, mientras otros lo tachaban de oportunista, asegurando que solo buscaba limpiar su imagen pública tras años de críticas. El nombre de Andrea, aunque ella intentaba mantenerse al margen, se convirtió en tendencia. Miles de usuarios la mencionaban, especulaban sobre cómo se sentiría y cuestionaban si aceptaría o no el gesto de su padre. Andrea, en su discreción habitual, observaba todo a la distancia. Estaba en contacto con su madre, y aunque se negaba a dar entrevistas, mantenía largas conversaciones con ella. Le confesaba que se sentía desconcertada, que no sabía cómo interpretar ese cambio en el testamento. Por un lado, le dolía que hiciera falta un problema de salud para que su padre reaccionara. Por otro, no podía negar que aquel gesto la conmovía. Había crecido acostumbrada a la idea de que su padre pertenecía a otro mundo, uno en el que ella apenas tenía cabida. Ahora, esa muralla parecía resquebrajarse. Mientras tanto, en Ambiciones, la finca de la familia Janeiro, el ambiente era muy distinto. María José Campanario, recuperada de sus problemas de salud y centrada en sus hijos pequeños, se mostraba tensa. Para ella, la decisión de Jesulín era comprensible desde un punto de vista humano, pero muy peligrosa desde el punto de vista mediático. Temía que abrir la puerta a Andrea y, peor aún, a Belén, significara reactivar viejas batallas y convertirlos de nuevo en blanco de críticas. «Jesús, piensa bien lo que estás haciendo», le decía en la intimidad, con una mezcla de cariño y preocupación. «Lo justo es justo», respondía él, con un tono firme pero sereno. El torero había tomado una decisión que, aunque generaba incomodidad en su entorno, le proporcionaba paz interior. Tras el microinfarto, había sentido la vulnerabilidad como nunca antes. En los hospitales había visto pasar a otros hombres con su misma edad y menos fortuna. Había comprendido que la vida es efímera y que los papeles en los cajones no son solo papeles, son el testimonio final de lo que uno deja atrás. Él quería dejar un mensaje claro: no había hijas de primera ni de segunda categoría. La prensa del corazón no perdió tiempo en desempolvar el pasado. Antiguos vídeos de Belén relatando entre lágrimas cómo Andrea lloraba por la ausencia de su padre volvieron a circular. También rescataron imágenes de Jesulín en su época dorada, toreando plazas llenas o presentándose en programas de televisión donde rehuía hablar de su hija mayor. El contraste era brutal, de aquel joven torero altivo y carismático al hombre maduro, golpeado por la salud y el paso del tiempo, había un abismo. Belén, con la naturalidad que la caracteriza, aceptó acudir al plató de Sábado Deluxe. La expectación era máxima. Los pasillos de Mediaset estaban abarrotados de cámaras, redactores y colaboradores ansiosos. La entrevista comenzó con calma,
con Belén aclarando que ella no había pedido nada ni necesitaba nada de Jesulín. Yo he sacado adelante a mi hija sola, y de eso estoy muy orgullosa. Pero si ahora él quiere reconocer algo, allá él. Mi hija y yo tenemos nuestra vida hecha. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, las emociones afloraron. Belén recordó momentos duros, cumpleaños sin llamadas, navidades sin felicitaciones, etapas en las que Andrea preguntaba por su padre. No quiero remover el pasado, pero la gente tiene que entender lo que ha sido. No es fácil criar a una niña sabiendo que su padre está vivo, que es famoso y que no está. Eso duele. Las lágrimas, inevitables, corrieron por su rostro, mientras la audiencia se dividía entre quienes la apoyaban incondicionalmente y quienes pensaban que estaba aprovechando el momento. Andrea, desde la distancia, prefirió no ver la entrevista. Sabía que removería heridas que intentaba cicatrizar. Pero amigos cercanos le contaron los detalles, y ella se limitó a guardar silencio. El gesto de su padre estaba sobre la mesa, y con el tiempo decidiría cómo responder. Mientras tanto, Jesulín intentaba mantener un perfil bajo. No concedía entrevistas, no respondía a las llamadas de la prensa. En su entorno, sin embargo, comentaba que no se arrepentía de nada. Había hecho lo que sentía correcto, aunque eso le costara tensiones familiares. Con Campanario tuvo más de una discusión, pero ella, finalmente, aceptó que lo importante era la tranquilidad del torero. El testamento, aunque secreto en sus términos exactos, empezó a ser objeto de especulación. Algunos tertulianos aseguraban que Andrea había sido incluida en igualdad de condiciones con sus hermanos. Otros hablaban de un legado especial, no tan grande, pero simbólico. Y lo que más sorprendió fue la filtración de que Belén recibiría un pequeño reconocimiento económico, más que por dinero, por el papel que jugó en la vida de Andrea. Ese gesto desató una ola de debates. ¿Era justo? ¿Era necesario? ¿O era simplemente un movimiento estratégico? La opinión pública se dividió. Muchos celebraron el gesto como un acto de justicia, un intento de reconciliación. Otros lo criticaron, asegurando que Belén ya había tenido suficiente protagonismo mediático gracias a Jesulín y que no debía figurar en sus últimas voluntades. Pero lo cierto es que la historia se convirtió en un fenómeno que trascendió la crónica rosa. Incluso algunos periódicos serios dedicaron columnas de opinión al tema, reflexionando sobre la importancia de la reconciliación familiar y el peso de las decisiones tardías. Con el paso de los días, Jesulín comenzó a sentir que, por primera vez en mucho tiempo, había puesto una pieza en su sitio. No sabía si con ese gesto lograría recuperar la cercanía de Andrea, ni si Belén aceptaría el reconocimiento como un cierre simbólico de su historia. Pero sabía que, cuando él no estuviera, quedaría constancia escrita de que había querido rectificar, que había querido hacer justicia con todos sus hijos y dejar atrás viejas rencillas. Andrea, en el silencio de su vida discreta, meditaba sobre todo lo ocurrido. Le costaba olvidar los años de ausencia, pero también comprendía que las personas cambian, que los golpes de la vida modifican prioridades. Quizá su padre había necesitado ese susto para despertar. Quizá aún había tiempo de tender puentes, aunque fueran frágiles. Belén, por su parte, aunque dolida, sentía cierto alivio. No por el dinero ni por el testamento, sino porque por fin, después de tantos años de lucha, su hija era reconocida públicamente y sin condiciones. Esa era su verdadera victoria, que Andrea nunca más fuera vista como una hija relegada. En ambiciones, el aire también era distinto. Aunque María José Campanario seguía recelosa, comprendió que no podía luchar contra la conciencia de su marido. Sus hijos pequeños, aún ajenos al ruido mediático, seguían con su rutina, sin saber que en los papeles guardados por el notario había decisiones que marcarían su futuro. El tiempo diría si la familia conseguía recomponerse, si Andrea y Jesulín lograban un acercamiento real, si Belén cerraba heridas, o si todo quedaba como un gesto simbólico que alimentó portadas durante semanas.
Pero lo cierto es que aquel microinfarto había cambiado todo. Había obligado a un hombre acostumbrado a los aplausos a enfrentarse a su propia vulnerabilidad y a entender que, más allá de la fama y la fortuna, lo que realmente queda es la familia y las decisiones que se toman cuando aún hay tiempo. Y así, Jesulín de Ubrique, torero de gloria y polémica, dejaba escrito en vida un legado que iba más allá de los bienes materiales. Un intento de reconciliación, un mensaje silencioso a su hija mayor y un reconocimiento, aunque tardío, a la mujer que la había criado. Porque a veces, los gestos que parecen llegar tarde son, en realidad, los únicos posibles.